Como les anticipábamos en titulares, mañana martes 11 de enero llega una nueva sesión del curso Cultura para Todos, el aula cultural libre, independiente y autogestionada que coordina Joaquín Pascual. Será a las 7 de la tarde en el Cine Teatro Salón Modelo. En esta ocasión se impartirá la conferencia titulada El Jesús histórico y los orígenes del cristianismo. Será impartida y desarrollada por José Antonio Antón Valero, catedrático de Historia, miembro de la Asociación Solidaria Entre Pobles y de Europa Laica. Y tenemos el honor, además, de tenerlo al otro lado del teléfono. José Antonio Antón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues un placer hablar contigo y la verdad que tenemos que decir y admitir, y así está en el sentir de la calle, que es una conferencia muy esperada. Es una aproximación, imagino, a la figura de Jesús desde la historia, la arqueología, la filología. José Antonio, vamos a aprender o a conocer más datos de ese Jesús humano, dejando de lado lo divino o lo religioso. Bueno, ante todo, lo que yo voy a hacer es poner en común las lecturas de investigadores que han estado trabajando el tema. Hay que decirle a las personas que estén interesadas en este asunto, en primer lugar, que no es una cuestión de opiniones personales, sino que detrás hay una investigación que arranca desde el siglo XVIII, que se desarrolla en el XIX y que desde luego en el siglo XX ha tenido un papel muy importante. Hay muchas instituciones que se dedican hace mucho tiempo a investigar desde las ciencias, como tú has comentado, como la historia, la arqueología, la filología, incluso la psicología, ¿no? Por tanto, saber desde la razón, saber desde la ciencia, no desde el terreno de la creencia, porque el terreno de la creencia es otro, ¿no? Es de otro mundo, es otro asunto, es un asunto personal. Aportamos lo que se puede aportar en la conferencia de esta tarde o de mañana, perdón, es fundamentalmente lo que sabemos sobre la figura de Jesús, la época en la que él vivió y las fuentes que lo han transmitido. Porque claro, hay que recordar que este personaje, Jesús de Nazaret, no deja nada escrito. Ni hay nada escrito sobre él, ni dicho sobre él. Hay muy pocas fuentes justo en el momento en el que supuestamente él vivió. Entonces tenemos que recurrir a fuentes posteriores. De esas fuentes posteriores tenemos que distinguir entre las que no son cristianas, que para un historiador tiene un alto valor, es decir, los que no eran cristianos, ¿qué dijeron sobre Jesús de Nazaret? Ya digo que son fuentes posteriores a la época de Jesús, y las que son cristianas. El problema de las fuentes cristianas, que son básicamente los evangelios, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y sobre todo Hechos de los Apóstoles, el problema es que son parte, tienen un interés concreto, ¿no? Entonces, no es que no se puedan analizar, de hecho, son muy analizadas desde el punto de vista, por ejemplo, filológico o desde el punto de vista histórico. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con documentos que están haciendo, digamos, propaganda de un discurso ideológico, religioso, cultural determinado, pues claro, tienen una postura ya tomada y además han recibido modificaciones a lo largo de los siglos. Hay que pensar que los documentos que tenemos solamente de los evangelios o de Hechos son bastante posteriores, los que conservamos físicamente. Son copias de copias de copias, y las copias que hemos recibido están en torno son posteriores al año 150, 175. Entonces ha pasado mucho tiempo entre el año 30-33, que es la estimación aproximada de la muerte de Jesús en la cruz, con los documentos que hablan de eso, en el caso de los primeros textos evangélicos. Con eso, ¿qué quiero decir? Que un historiador pues tiene que ir con mucho cuidado, y eso es lo que se ha hecho a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Siglo XVIII, XIX y ya te digo, sobre todo el siglo XX. En el siglo XXI ya hay
en fin, y hay hasta escuelas de interpretación neotestamentaria. Hay una fortísima tradición en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Está el Instituto Münster, está el Seminario Jesús, en fin, hay mucho trabajo. Entonces, de lo que vamos a hablar es de la investigación, desde el punto de vista histórico, arqueológico, filológico. Claro. Muy bien. Bueno, pues queda muy clara además una investigación, lo que se ha dicho sobre la figura de Jesús, pues desde la razón, no desde la creencia, que son puntos de vista, bueno, pues diferentes o quizás complementarios. También, según nos comentaba Joaquín Pascual, se va a aclarar el surgimiento de esas primeras comunidades cristianas y el papel que jugaron en la consolidación y extensión de esta doctrina, ¿no? Sí, en la investigación sobre la figura de Jesús siempre parece que hay un vínculo, eso es una tradición heredada de los evangelios y del Nuevo Testamento, sobre todo Hechos de los Apóstoles. Hay una cierta tendencia a pensar que Jesús está directamente conectado con la aparición del cristianismo, y eso no es exactamente así. Es decir, no tenemos constancia evidente y clara de la creación de una nueva religión. Esa nueva religión se va a crear con posterioridad a la figura de este personaje, ¿no? Y básicamente la clave de la creación de esa nueva tendencia religiosa, el cristianismo, sobre todo, según los investigadores, es obra de Pablo de Tarso, de Pablo de Tarso. Es él el que empieza a plantear, digamos, una imagen, un planteamiento sobre ese Jesús, que ya no es Jesús de Nazaret, ya es Cristo, y ya tiene otro rol, ya no es un Mesías judío que viene a liberar al pueblo de Israel, a preparar la segunda venida del Señor para liberar a Israel y para crear un reino de justicia y de igualdad, sino que Cristo adquiere otro rol, ¿no? Es el rol de el que nos da la pista de para podernos individualmente y colectivamente podernos salvar, pero en la otra vida, ya no en este mundo. Ese planteamiento básicamente es heredado de Pablo de Tarso. De Pablo de Tarso. No está claro que el que le da esa, sí, digamos que él es el que le da esa dimensión, claro, ahí extraterrenal, conceptualmente, de lo que sabemos sobre Jesús. Ya digo que sabemos poco y sí sabemos algo más, por ejemplo, de la tradición mesiánica judía, entre otras cosas porque se han hecho descubrimientos de un gran impacto. Yo voy a comentar algo sobre el cenobio, el monasterio de Qumran, y los manuscritos del Qumran, famosos. Sí, y los documentos encontrados en las cuevas de Nag Hammadi, que han dado otra visión de lo que era el judaísmo en época de Jesús. Eso es muy importante porque de época de Jesús no hay nada o no había nada hasta que muy recientemente, a partir de los años 50, 60, se empiezan a encontrar esos documentos que son de la época en Nag Hammadi y en Qumran. Entonces, de hecho, lo que sabemos de la época de Jesús es básicamente ese tipo, lo que pensaban los judíos, es lo que se ha encontrado en esos documentos, y lo que sabemos de la historia, sobre todo de Flavio Josefo, que aunque es un poquito posterior, pero es el más cercano y el que nos habla de la Palestina judía de aquella época. Y algunos autores romanos, Tácito, Suetonio, etcétera, que ya son bastante posteriores, pero que recogen cosas que escucharon sobre ese periodo. Wow, quiero aventurarme a algo. Yo he leído parte de esos, los llamados manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Los del Qumran, donde se alumbra, ¿no?, que Jesús como tal no fundó el cristianismo, como bien dice, fue posterior y es una derivación del judaísmo, el Regio Deorum, ¿no? Podemos afirmar, por supuesto, desde el respeto y a todas las creencias, que puede haber en la figura de Jesús un mito sobre el que se funda a posteriori la religión el cristianismo, porque Jesús es un hombre que pasa, deja una huella. Estoy deseando conocer a ese Jesús hombre, ¿no?, que da esos mensajes, que es seguido por tanta gente, porque de eso hay testimonios escritos y tal. Pero luego, por ejemplo, San Pablo de Tarso
convierte eso como en un mito y a raíz de ahí ese mito es la fundación del cristianismo. Sí, los investigadores neotestamentarios Uh-huh. coinciden en una gran mayoría en dejar claro que no hay constancia de que ese posible personaje, porque hay también escuelas y mayorías y minorías sobre incluso digamos, la existencia absolutamente segura de Jesús. Es decir, hay autores, investigadores que dudan que hasta lo de que refutan, existiera. Uh-huh. que existiera, lo cual no quiere decir que no existieran Mesías, o lo cual no quiere decir que no existiera alguien que se llamara Jesús. Uh-huh. Pero de ahí a trasladar toda la biografía planteada en los evangelios canónicos sobre su figura, a sabiendas de que no todos los evangelios cuentan todo sobre él. Es decir, hay evangelios que no dicen nada de la infancia prácticamente, hay evangelios que se contradicen entre sí, hay evangelios, por ejemplo, en el tema de la natividad, lo acabamos de pasar, el periodo navideño, hay contradicciones. Entonces, no sabemos mucho de la parte humana, hay que rastrear mucho tanto en los evangelios como en los textos, porque claro, los textos de la época de Jesús no dicen nada de Jesús, no hay nada, es decir, lo que hay es posterior, y lo que tanto en la versión no cristiana, autores romanos, o el caso de Flavio Josefo, que era judeo-romano, y claro, evidentemente están los evangelios cristianos que evidentemente sí hablan de él, ¿no? Entonces, es muy contradictorio, no podemos afirmar con claridad su existencia. Lo que hay son indicios, lo que hay son coincidencias arqueológicas, lugares, y entonces a partir de ahí podemos hacer un cierto dibujo de cómo podría haber sido. ¿Cómo podría haber sido? Pues probablemente un personaje, si existió, evidentemente, fue un profeta que proclamaba la venida del reino de Dios en los términos en los que yo he comentado antes. Era un maestro de la ley, un rabí, por cierto, que en la tradición judía normalmente estaban casados. Acordaros de todo el tema de María Magdalena, el debate sobre el papel de María Magdalena. Era un rabí, conocía muy bien la ley, sobre todo la Torá. Era un sanador, era un exorcista, lo que se describe de los milagros. También hay mucho debate sobre los milagros, ¿no? Tanto en el número de milagros como en el tipo de milagros. La inmensa mayoría son sanaciones, y esas sanaciones en muchos casos son exorcismos. ¿Qué hay de psicología, de capacidad inductiva por parte de este personaje o de personajes que sin duda alguna existieron en aquella época que hacían ese tipo de prácticas? Y es evidente que este personaje, si existió, también era un enemigo abierto de la ocupación romana, porque estamos hablando en un contexto, y eso es muy importante que la gente lo entienda, estamos hablando en un contexto de colonialismo romano de un territorio, como tantos otros del Imperio Romano, en el que el pueblo judío, en fin, se ha revelado en numerosas ocasiones antes de Jesús y durante la etapa de Jesús y con posterioridad a la etapa de Jesús. Es decir, Jesús es uno más de los que rechazaba la ocupación romana. Bien, todo este perfil, si te fijas, no encaja del todo en el discurso evangélico. Se va modificando. ¿Y por qué se va modificando? Porque esos evangelios canónicos, que de una forma muy aleatoria, porque luego están los apócrifos y luego muchos otros textos que hablan de la figura de Jesús con posterioridad, pero también rechazados tanto por la Iglesia católica como por la protestante y la ortodoxa, pero que hablan de Jesús. Al menos en los evangelios canónicos de la Iglesia católica, claro, el problema es que se toma una decisión de contar un relato que alguien decide con posterioridad, con mucha posterioridad. Estamos hablando sobre todo de Ireneo de León en el año 185 aproximadamente, que es el que decide que esos 4 evangelios son los que realmente
un cristiano ha de creer y de seguir. Claro, ha pasado mucho tiempo, ha habido muchas modificaciones, ha habido interpolaciones, modificaciones de los textos, y entonces esa figura previa de un luchador contra el dominio romano, exorcista, rabino, etcétera, de los cuales hubo muchos, hay autores que recogen hasta 24 mesías en 24 el periodo inmediatamente personajes anterior. Con ese perfil, claro. Hay dos, en el mesianismo judío hay dos perfiles sobre todo, básicamente. Hubo de todo, Todos coincidían en un perfil religioso, como no podía ser de otra manera en el judaísmo, tenían un perfil religioso. Algunos de ellos claramente ese perfil exorcista, sanador, maestro de la ley, y en algunos casos también militar, porque algunos de esos mesías lideraron la resistencia contra los romanos. Por ejemplo, la última gran rebelión, que fue Bar Kokhba, en la rebelión de Bar Kokhba, en la que ya definitivamente la resistencia judía fue aplastada en el año 135, y que fue el último Mesías, declarado por el rabino de Jerusalén. Este tenía un perfil religioso y militar, también los había militares. De hecho, hay debate manejando los textos de los evangelios canónicos, hay debate sobre hasta qué punto el rechazo a la presencia romana puede ser interpretado, porque nos ha llegado una visión a veces un poco, según los intereses de los escritores de esos evangelios, un poco, digamos, endulzada de la imagen de Jesús frente a los romanos. Wow. Y no está del todo muy claro, todo muy claro que si existiera, tuviera esa actitud. Tuviera esa actitud o respondiera a otro perfil. En cualquier caso, madre mía, es apasionante escucharte, José Antonio. Es apasionante, pero deja tantas cosas ahí y yo creo que vas a generar un debate. Yo lo espero y lo quiero vivir así con intensidad mañana. Tremendo. Vamos a dejarlo para mañana porque la conversación entonces sería inagotable. Hay muchos interrogantes, como dice, textos que se contrapone, el mesianismo, cómo lo interpretamos, quién fue de verdad Jesús, se llamó realmente así, qué perfil tenía dentro de todos esos que ejercían como profetas, mesías, exorcistas y gente que hacía milagros. Y luego, claro, la creencia de cada cual, ¿no? Porque a cada uno le han llegado los testamentos y cada uno luego hace una interpretación libre, pero no tenemos todos los datos. Eso está más que claro, así que vamos a invitar a toda la gente que vaya mañana, a toda la gente que pueda y dentro del aforo permitido al Salón Modelo a las 7 de la tarde, porque creo que indiferente evidentemente es un tema que no va a dejar a nadie y que ojalá pues se construya un debate interesante porque el tema lo merece, Sí. Mi intención es precisamente, como tú planteabas al principio, hacer una aproximación, es decir, traer la investigación histórica, arqueológica, filológica, traerla a debate y, evidentemente, en lo absoluto lo vamos a poder acabar mañana. Lo único es acercar ese debate a las personas que puedan asistir y, evidentemente, a partir de ahí, pues seguir investigando, ¿no? Porque yo llevo ya bastante tiempo en este tema. Claro, lleva siglos abiertos. No paro es inagotable. Es inagotable en sí la figura. Fíjate, pero una cosa que nos llama la atención. ¿Quién no ha visto una litografía, una ilustración, un calendario de... Soy el camino, la verdad y la vida. Y en todos aparece con esa melenita, con un tipo de nariz, ¿no? Unos rasgos, los ojos verdes y tal. Incluso se ha creado, ¿no? Una especie de arquetipo de, incluso físico, bello, ¿no? Porque la imagen era bello. Nórdica, ¿no? Casi nórdica. Es más nórdico, ¿eh? No lo veo tanto. De eso hablaremos mañana. Hablaremos porque a veces tú lo contemplas y dices, caramba, medio rubito, con los ojos verdes, me parece de otra geografía. De eso vamos a hablar un poquito al principio, vamos a hablar curioso, de la imagen, ¿no? Que tenemos. Y cómo nos ha llegado. Lo dicho, profesor, mil gracias por esta contribución, porque lo vas a hacer de forma desinteresada, como todo lo que se hace en este curso que hace Joaquín Pascual. Mil gracias, porque nos van a alumbrar tantas cosas y es un tema que va a dar para mucho, y a raíz de ahí creo que nos vamos a enganchar mucho a seguir investigando sobre esta figura tan atractiva como es Jesús de Nazaret, luego Cristo Rey. Gracias, José Antonio Antón Bolero, y mañana estaremos desde luego ahí en el Salón Modelo a escuchar con muchísimo interés, ya que se genere ese siempre rico, plural, en el respeto, debate. Gracias y muy buenas tardes, José Antonio.
Gracias a vosotras. Un saludo y feliz año, por cierto. Un abrazo. Igualmente. Adiós.